Desafíate hoy a ser obediente. Cómo a través de la obediencia nosotros podemos acarrear buenas consecuencias para nosotros, ¿cierto? Pues decidir obedecer siempre nos va a traer beneficio a nosotros. Y hoy hablaremos y les contaré una historia acerca de una vaca tonta. Resulta que un granjero tenía una vaca. Esta vaca siempre salía a pastar todas las mañanas, pero ella se dirigía a un estanque donde ella podía beber agua pura, limpia, y el estanque siempre estaba lleno. Pero del lugar donde ella pastaba al estanque siempre había un buen trayecto. Sin embargo, ella lo hacía porque desde muy pequeña ella fue acostumbrada a beber agua pura, no del agua que por ahí cualquier riachuelo o pantano podía ella beber, no, era de esa agua pura. Pues precisamente un día sucedió que hubo un torrencial impresionante, cayó agua, el pastal, el lugar donde ella pastaba, se inundó y ella tuvo sed. Sin embargo, ella empezó poco a poco, se resbalaba, empezó a caminar hacia ese estanque y ella se iba resbalando, pero aún así ella se levantaba, se limpiaba, seguía adelante hasta llegar a ese lugar donde bebía agua pura. Fácilmente ella pudo haber bebido del agua que estaba allí en ese pastal, en ese pantano, pero era agua contaminada. Sin embargo, ella dijo no. Yo voy a ir hasta ese estanque, no importa los obstáculos que tenga que pasar. Y es que es precisamente la enseñanza que yo quiero contarles hoy. El Señor nos pone a nosotros un estanque de agua limpia, de agua pura, que es la palabra de Dios. Y nosotros podemos ir a beber de ese estanque todos los días. Muchas veces se nos van a presentar obstáculos, muchas veces no va a ser fácil seguir y obedecer la palabra de Dios, pero hay una recompensa cuando nosotros somos obedientes a la palabra, pues cuando nosotros aprendemos que Dios tiene lo mejor para nosotros y que a través de esa obediencia vamos a obtener buenas y maravillosas bendiciones en nuestra vida, pues lo vamos a poder hacer, pase lo que pase. Esta vaca fue enseñada desde muy pequeña a ir a recibir esa agua desde un tanque puro, y donde ella podía recibir nutrientes, digamos, de esa agua sin que se contaminara con el agua del pantano. Y eso muchas veces nos sucede cuando nosotros desde muy temprana edad aprendemos a ser obedientes, y es la tarea que nosotros como padres también debemos hacer hacia nuestros hijos, enseñarles la obediencia desde pequeños, no solamente la obediencia a Dios, sino la obediencia hacia sus padres, hacia sus autoridades, y eso siempre va a traer bendición. Y quiero hablarles hoy específicamente de un personaje que encontramos en la Biblia, un personaje que fue obediente a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Y este personaje nos cuenta la historia que él estaba en un lugar donde había cautiverio, es decir, donde se los habían llevado casi como esclavos a muchos de ellos, y resulta que era un rey que no era muy bueno y era egocéntrico, era orgulloso, quería que la gente se arrodillara delante de él. Y es la historia de Daniel. Y resulta que nos cuenta la historia que este rey manda un edicto diciendo que todas las personas tenían que arrodillarse delante de él y rendirle pleitesía, rendirle culto, ¿cierto? Sin embargo, Daniel solamente se arrodillaba ante un solo Dios, ante el Dios Todopoderoso. Y cuenta la palabra que él se inclinaba 3 veces al día para orar y clamar al Señor. Y aquí vamos a ver la historia de un Daniel que fue obediente y cómo Dios le recompensó esa obediencia. Daniel precisamente es un ejemplo excelente de cómo nosotros vivir con convicciones bíblicas, aún cuando hacerlo pone en riesgo nuestra propia vida, pone en riesgo nuestra integridad. Muchas personas se levantan, la familia, los amigos, pero usted es un fanático, pero es que usted cómo se le ocurre, pero es que usted... Pero siempre va a venir una recompensa maravillosa cuando nosotros somos obedientes precisamente a esa palabra. Y eso es lo que vemos en Daniel. Daniel, pese a toda circunstancia, él siempre fue firme.
Y la historia nos cuenta, la historia de Daniel, y ustedes van a encontrar ese libro en la Biblia y les invito a que lo lean, es un libro maravilloso. Nos cuenta en el primer capítulo que ellos cuando fueron llevados a cautiverio les ofrecían lo que el alimento que había en la mesa del rey. Y dentro de esos alimentos habían alimentos prohibidos para el pueblo de Israel, como lo era el cerdo y bueno, entre otros alimentos que ellos no podían acceder. Y era una ley que se había mandado para ese pueblo, ¿cierto? Y Daniel dice, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, yo voy a ser obediente a Dios, aun cuando de pronto su propia vida también podía estar en peligro. Y más adelante nos cuenta otra historia, que es la historia que yo les estaba diciendo hace un momento, que el rey había mandado un edicto donde todos se tenían que inclinar a él, todos tenían que rendirle culto a él, pero Daniel dice, no, yo al único Dios al que me inclino, al que obedezco, es a Dios Padre. Y esta historia comienza así en Daniel, capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos dice lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahí está. Un Daniel que seguía obedeciendo a Dios como lo solía hacer. Y dice la palabra que él abría las ventanas. ¿Saben qué significa esto? Que Daniel decía, no me importa si el rey me mira, pero yo sigo obediente a Dios, buscando la presencia a Dios. Significa que era un hombre que estaba dispuesto a dar aún su propia vida para seguir a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos de nosotros decimos, bueno, sí, yo creo en Dios, pero creo a mi manera? Y ese a mi manera es, le obedezco en lo que me conviene, pero en lo que no, pues no, ¿cierto? Muchas veces nos sucede eso, como que uno quiere hacer las cosas es a su manera, no a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es simplemente lo que establece la palabra y ya, ¿cierto? Entonces, vemos allí que Daniel decía, no importa si aún mi vida pongo en riesgo. Y ahí nos va a seguir contando la historia que efectivamente Daniel fue llevado al foso de los leones. Si usted la sigue leyendo allí, él fue llevado al foso de los leones, pero ahí sucede algo impresionante. Y es que los leones hambrientos, ¿cierto? Que podían despedazar con un solo mordisco a una persona, estos leones no tocaron a Daniel. Y ahí es donde vemos el poder de Dios, los milagros de Dios. Es una historia verídica, es una historia real. Está escrita allí en la palabra. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Él nos responde a nosotros con milagros, con prodigios. Él nos responde a nosotros con la sanidad. Él nos responde a nosotros con eso que le estamos pidiendo al Señor. Porque Él quiere bendecirnos, pero también nos está pidiendo obediencia. Ahora, ¿qué se logra con la obediencia? Vamos a hablar de algunos aspectos que Daniel logró con esa obediencia. Número 1, tenía sabiduría más allá de cualquier otra persona que estuviera allí. Dios le da a él 10 veces más, dice el capítulo 1 de Daniel. 10 veces más le dio sabiduría a este hombre. ¿Ustedes saben qué significa esto? Significa que este hombre tomaba sabias decisiones, era inteligente, era creativo, era wow, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos eso? Que fuéramos creativos en nuestro trabajo, que fuéramos inteligentes, que pudiéramos responder de una manera sabia en todas las cosas. Bueno, este hombre lo tenía. ¿Por qué? Porque era obediente a Dios. Pero también vamos a encontrar allí que Dios le concedió el favor de los reyes. Y es que al ser inteligente, sabio y todo eso, pues los reyes eran maravillados porque era un hombre que cuando daba un consejo era acertado en su consejo, ¿cierto? Eso lo vemos precisamente en Daniel en el capítulo 2. Si leemos allí todo el libro vamos a encontrar unas cosas impresionantes. Y es que en vez de perseguirle por decir la verdad a Daniel, pues los reyes promovieron a Daniel a un lugar más alto de autoridad cuando escuchan su sabiduría, cuando escuchan su inteligencia. ¡Wow! ¿Cierto?
Pero otro aspecto que podemos encontrar allí es la obediencia, y esa obediencia le dio oportunidades para hablar de Dios. ¿En qué momento? Pues si Daniel hubiera elegido mezclarse con la cultura, inclinarse ante su rey, si él hubiera elegido eso, pues nunca hubiera podido declarar, no, yo no me arrodillo ante nadie más, sino solamente ante Dios, ¿cierto? Él no se retractó de las convicciones que él tenía. Y la frase que podemos encontrar allí es el Dios de Daniel. Dice Daniel 6, versículo 26. Si nos vamos a ir allí, dice que era el Dios de Daniel. ¿Qué significa esto? Que Daniel lo pregonaba, que a Daniel no le daba pena decir que él era su Dios, que él se inclinaba ante un solo Dios. A él no le daba pena. Así que se resonaba esto en todos los reinos donde él pudo haber estado, ¿cierto? Y otro aspecto importante, como cuarto aspecto, es que Dios usó a Daniel para escribir las escrituras sagradas. ¿Y saben algo? Dios le da una revelación que hasta el día de hoy se está empezando a cumplir. Incluso Dios le da a él palabra profética que se une junto al Apocalipsis, y ahí se empieza a tener un estudio bien interesante de lo que va a suceder, ¿cierto? O sea, aún ni siquiera han sucedido cosas de las cuales Daniel escribió en su libro. O sea, es un libro profético. ¿Por qué? Porque Dios le dio una revelación sobrenatural a este hombre, y de esa manera él empieza a escribir ese libro. Así que, ¿qué esperamos nosotros para ser obedientes a Dios si Dios tiene cosas impresionantes para nuestra vida? Imagine por un momento todo lo que usted ha anhelado en su área sentimental, todo lo que usted ha anhelado en su economía, todo lo que usted ha anhelado en su familia, todo lo que usted ha anhelado a nivel profesional, en su parte laboral, en todas las áreas de su vida, en su parte ministerial. Dios quiere bendecirle, Dios quiere entregarle cosas impresionantes, pero Él nos pide a nosotros ser obedientes a su palabra. Y es precisamente lo que nos enseña allí Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples, dice la palabra, fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Yo creo que Daniel leyó este principio y dijo, yo voy a ser obediente. ¿Y saben cómo le respondió Dios? Poniéndolo por encima de los demás, teniendo favor hacia los reyes. Qué chévere sería que usted pudiera tener favor ante su jefe, que usted pudiera tener favor ante sus líderes, ante sus supervisores. Eso lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque Él coloca una gracia especial en nosotros cuando nosotros somos obedientes a Él. Aun cuando no nos guste lo que Él nos está ordenando, aun cuando no entendamos por qué Dios nos está ordenando eso. Aun con ello, Dios nos quiere bendecir, y por eso el Señor dice, y te pondré por encima de las naciones. ¿Cuántos de nosotros queremos creer a esta promesa? Y volviendo a la historia y terminando también, cerrando con la historia de la vaca, esta vaca nunca permitió contaminarse con el agua que estaba ahí ya empantanada, ¿cierto? Que había caído de la lluvia y estaba ya toda contaminada, estaba vuelta a nada, ¿cierto? Esta vaca decidió, no importando sus obstáculos, decidió ir al estanque donde había agua limpia, pura. Pues es lo mismo que nosotros debemos hacer. No importa los obstáculos que se nos atraviesen. Si nosotros somos obedientes, si nosotros seguimos y nos vamos y nos alimentamos del agua de vida, de la verdad, de la palabra, somos obedientes a ella, vamos a ser bendecidos. Créelo hoy, vas a ser bendecido, vas a ser sano, vas a ser prosperado, vas a ser lleno de la sabiduría de Dios. Eso es algo maravilloso, pero tienes que ser obediente a su palabra. Eso es lo que nos dice el Señor, seamos obedientes. Oremos al Señor, diciéndole al Señor, gracias una vez más por tu palabra. Señor, hoy pongo delante de ti cada situación que esté viviendo las personas que me están escuchando en este momento. Señor,
Ponemos, Padre Santo, también nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros sueños, porque sabemos que solamente tú tienes el poder para cumplirlos. Pero sabemos, Señor, que tú nos estás diciendo a través de tu palabra que debemos ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a no desfallecer. Ayúdanos a no dejarnos vencer por los obstáculos que se nos vayan a presentar. Ayúdanos a entender que cuando somos obedientes obtenemos las mejores bendiciones, y nos pondrás por encima y no por debajo, y seremos cabeza y no cola, y nos pondrás por encima de muchas naciones, según lo dice tu palabra. Pero hoy lo creemos, Señor, y queremos ser firmes en ser obedientes a ti. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos. Amén y amén.